dámelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. ¿Cómo fue que quebré el asiento? Creo que quizás la comida de esta mañana y de esta tarde, las dos estaban demasiado buenas y por eso, pues, quizás peso un poquito más que esta mañana. Bueno, ¿verdad que sí? Otra vez. ¿Cómo gozamos el día de hoy? No solo con la comida física, sino con la comida espiritual, ¿verdad? Les quiero primero, hermanos, darles mi impresión. No sé cuántos les valdrá, pero de todos modos yo creí que sería apropiado en este momento. Les quiero dar mi impresión que he tenido desde unos pocos días, desde que he llegado aquí. Siempre he tenido la experiencia de notar que la iglesia en este país, ustedes se muestran, hermanos, muy espirituales, se muestran muy enfocados en buscar esa relación con Dios. Con lo que he escuchado, con los hermanos con quien he visitado, me han animado mucho en ese aspecto. Y eso me alegra, hermanos, porque antes de ir a un lugar nunca sabe uno lo que va a encontrar. Aún en la iglesia, entre creyentes, si ustedes creen que todas las iglesias por todas partes del mundo son igualitos, solo hay que empezar a leer el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque aquí, solo en esas cartas y epístolas encontramos había iglesias de todo tipo y ninguna de esas perfectas, ¿verdad? Entonces, es la realidad y de seguro tendrán sus propios retos, sus propias batallas que tienen que estar peleando, pero espero que no sea un pleito entre ustedes, más bien unidos a la gloria de Dios. A la gloria de Dios. Esta mañana todos creo estuvieron para escuchar cuando hablamos de aceptar el reto de buscar ser más comprometidos con la palabra, y entendimos que no es solo la palabra en la página, sino la palabra de Dios que ha venido al mundo. Y aprecio mucho escuchar los comentarios de ustedes después de que se reunieran a venir entonces a dar sus reportes, que hablaban de esa relación con Dios uno tras otro. Y me anima mucho eso, hermanos, porque muchas veces yo he visto en mi vida, aunque no soy tan viejo, tengo suficientes años y algunos de ustedes quizás se acordarán de lo mismo en sus experiencias. Sí conocí en mi juventud a muchos que eran muy religiosos, pero poco amaban del amor de Dios y poco hablaban de la gracia de Dios y poco hablaban de la compasión de Dios. Y en eso, hermanos, les quiero felicitar. Algo que quiero hacer al principio de estas 3 horas que voy a predicar. No, algo que quiero hacer al principio, hermanos, es hacer una pequeña conexión de lo que hablamos esta mañana, y voy a seguir con algo que yo quería también hablar un poco más, pero ustedes lo empezaron a tratar también en algunos de sus grupos, yo lo escuché. Parte de las preguntas que se hicieron en los grupos de esta mañana de discusión y también esta tarde
tenían que ver con por qué es que nuestra batalla, nuestro compromiso, ser comprometidos con Dios es difícil. Y quiero hablar un momento en cuanto a lo que me parece, en lo que he buscado, porque en los meses más recientes me he dedicado, pensando con ustedes en mente, a buscar lo que yo podría encontrar en cuanto a algunas de las raíces de lo que está debajo de la superficie, en cuanto a por qué es tan difícil para mí, para usted, muchas veces en porque decimos que estamos comprometidos, pero sabemos que es una gran diferencia declarar un compromiso y vivir un compromiso. Les pregunté a varios hermanos en cuanto a lo que ellos eran hermanos quienes estaban plegados al ministerio, algunas hermanas que estaban muy enfocadas en tratar de ayudar a las personas, también algunos que eran profesionales, psicólogos, algunos otros que simplemente tenían muchos años de experiencia. Me contestaron cuando les pregunté qué se necesita para aprender la honestidad, y respondieron en varias formas. Algunas de esas formas fueron así, dijeron: se aprende la honestidad, dijeron, sufriendo las consecuencias de no haber dicho la verdad. ¿Verdad? Cuando no nos apegamos a la verdad, nos soltamos un poquito y después sufrimos las consecuencias, decimos, sí valía la pena, sí valía la pena. Otros dijeron, cuando sufrimos las consecuencias de que otros fueran deshonestos. También nos pasa cuando alguien más no se mantiene comprometido a su palabra, a la palabra de Dios. Lo que vi en estudiar un poco sus respuestas, había algo común en esas respuestas. Alguien dijo: para mí, si soy honesto, es muy fácil mentir. Me sorprendió leer eso. Pero qué honesto, ¿verdad? Se me hace fácil decir, no sé por qué. Simplemente miro lo que podría pasar y siento un temor o una vergüenza, temo alguna pena, y entonces es fácil tratar de huir hacia esa mentira. Lo que leí en común en muchas de estas respuestas y lo que he encontrado por demás, un poquito más de estudio, es que muchas veces nosotros tenemos en nuestras vidas cargas, aún creyentes, aún varones bien adultos, nos pensamos muy responsables, pero debajo de todo sentimos algunas vergüenzas que ni siquiera a veces no nos permitimos ser honestos con nosotros mismos, que cargamos esas vergüenzas. Déjame darles unos ejemplos.
primero les indicaré lo que sospecho. Y esto no es algo que yo me inventé, sino algo que alguien más profesional en esta área encontró. Que muchas veces la razón por cual actuamos en una forma indebida, sea una mentira, sea enojándonos, o sea, estamos en aquel momento que quizás antes de ese momento, aquí estamos en esta actividad y nos sentimos, ¿verdad?, animados, amén. Amén. Y nos sentimos animados. Si quieren volver ahí a Deuteronomio, hermanos, si no leen lo que muchos les llaman el Antiguo Testamento, a mí me gusta más decirle simplemente las escrituras hebreas. Pónganse a leer las escrituras hebreas también, hermanos. Los griegos sí tienen un idioma muy interesante, pero cuando me acuerdo, un hermano se quejaba cuando yo hacía un estudio largo del libro de Daniel. Le parecía muy largo al hermano y se quejó en la clase. Me hizo sentir un poco raro porque como que era una crítica enfrente a todos. ¿Por qué tanto tenemos que pasar ahí? Me decía, en el Antiguo Testamento. Y solo le respondí, hermano, a mí me parece que todo esto que tengo en las manos es inspirado, y si te pones un poco nomás a medir las partes que tenemos aquí, por favor no vayan a ignorar las escrituras hebreas que también son inspiradas. Amén. Amén. Pueden pasar allá a Deuteronomio. El principio de Deuteronomio es un pasaje, es un texto muy masculino, muy militar. Pueden ir al principio de Deuteronomio, en capítulo 1, versículo 6, va explicando el escritor aquí lo que pasó con Moisés. Bueno, lea aquí en el 5 para mejor entender. Dice, tras el Jordán, dice, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley diciendo, el Señor nuestro Dios habló en Horeb diciendo, bastante habéis permanecido en este monte. Es bonito, hermanos, es bonito estar aquí el día de hoy. Amén. Yo sí lo siento, como que un pequeño sentir. Yo sé aquí, quizás algunos que están así como yo, con los ojos que los sentimos un poco cansados, estamos buscando un lugar para tomar la siesta sin que nadie nos mire. Pero fuera de eso, como que nos quisiéramos quedar aquí todo el día y mañana también, porque es un gran convivio y sentimos esa amistad, sentimos que un pequeño sentir que compartimos, que quizás lo que yo voy batallando, también este hermano, porque suena algo similar. En sus grupos, algunos, yo les escuché un poco, fui ahí escuchando lo que podía. En algunos de sus grupos, algunos hasta se estaban en verdad confesando. Y ustedes, los que tendrán esa experiencia el día de hoy, podrán decir que cuando se confiesa, yo lo sé porque lo tengo por experiencia, que cuando se confiesa, agarras fuerza, ¿verdad que sí? Se confiesa y entonces ahí quedó aquella verdad que no se quería admitir antes, ¿verdad? Está ahí en aire libre. Pero
de ese momento lo traías aquí dentro. Y como que te costaba un poquito agarrar el aire, ¿verdad? Porque lo llevabas aquí adentro, aquella verdad que quizás no querías mencionar. Y te sentías medio normal todos los días, actuando igual, como si todo está bien, solo, como decimos en inglés, manejando la vida de un día a otro, aguantando, y decimos sobreviviré el día de hoy también, sin tener que descubrir aquello lo que tengo cubierto en mi corazón. Tendrán esa experiencia, quizás muchos de ustedes. No puedo escuchar a todos los grupos todo el tiempo. Espero que sí habrás tenido esa experiencia. Si no lo tuviste hoy, yo sé que habían muchas otras experiencias de ánimo, y espero que este momento también sea así. Pero llegamos hasta un punto, en cada época de nuestras vidas, llegamos a un punto, aunque sea un punto muy sagrado, un punto en que hemos estado escuchando de Dios, y que sentimos aquel ánimo y que nos sentimos como el pueblo santo y declaramos estas noticias que tenemos, ¿verdad?, del noticiero con confianza. Se siente bonito, pero llega la hora, siempre llega la hora en que se tiene que decir: bastante habéis permanecido en este monte, y tenemos que volver a la vida de verdad, la vida verdadera, la vida normal, de día tras día. ¿Se acuerdan cómo era eso? Solo era esta mañana, ¿verdad? Aunque parece que quizás hace años, porque nos sentimos animados y no queremos quizás volver a la vida real, porque es difícil, ¿verdad? Aprecié mucho las palabras de algunos de los hermanos que estaban aquí compartiendo. El hermano también que se puso aquí para decir: hermanos, también les quiero animar que no se olvide tener ese compañero de trabajo, porque es útil. Es cierto, hermanos, porque sí, la vida de día tras día, la vida normal, es una batalla y nos necesitamos. Y no siempre vamos a estar en este monte. Ya pronto no estaremos aquí. Entonces, al salir de aquí tenemos, sería sabio, creo yo, que pensáramos un poco en lo que ya hemos hablado y conectarlo con lo que ya está para el tema de esta tarde. Lo que hemos hablado es de tener ese compromiso con Cristo, de tener y buscar más y más esa relación con Dios, de conectarnos más con nuestros hermanos, aunque hasta confesándonos, y yo sé que nos cuesta, hermanos. Si me escucharon esta mañana que les compartí unas pequeñas verdades de mi vida, y no son todas, porque como les estuve comentando Gonzalo hace un par de días, hablando de este tema, la confianza entre nosotros, hermanos. ¿Cuántos, si puedo pedir una muestra de manos? Esta es una pregunta muy fácil, A ver, ¿quién quisiera tener más unión, más confraternidad con sus hermanos cristianos? Amén. A ver, porque quizás hay alguno que dice: no, es que me caen mal todos. No, hombre, a todos, ¿verdad? A todos nos gusta tener aquel hermano que puede servir de aquella fuerza que necesitamos cuando vamos y estamos allá en la vida real. Para ustedes, hermanos, quienes son quizás líderes en la iglesia de alguna forma, quizás tienen título formal, quizás simplemente hacen todo el trabajo de cualquier ministro y ni siquiera la gente lo reconoce.
porque se trata, como se dijo esta mañana, en fin, de que simplemente todos somos siervos. Les puedo decir, hermanos, si usted está sirviendo, yo ya sé, se siente algo solitario, ¿sí o no? Es difícil admitirlo. Todos quieren amigos. ¿Quién se siente solo? Qué raro, ¿verdad? Para admitir la debilidad de que yo necesito más esa amistad que está en el cuerpo de Cristo. Para mí, como un hombre, como un líder, admitir eso frente a todos es como que después sabrán qué de mí, que yo no soy perfecto, que no soy así tan fuerte, que yo no soy Superman, porque se supone que los hermanos, que los adultos, que los ministros son invencibles. Pero hermanos, eso es una mentira. Necesitamos a nuestra comunidad cristiana. Y sí aprecio mucho ese mensaje que compartió el hermano que lo hizo para animarnos, porque necesitamos compartir esta vida real, ya saliendo del monte. Allá afuera, en la tierra donde iremos, quizás puedan entender, es una tierra espiritual de que hablo. Es una batalla constante contra los que habitan ese mundo. La batalla no es contra carne y hueso, sino son fuerzas espirituales, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, hermanos, vayamos preparados. Y esto es lo que Moisés está haciendo con estos hombres de Israel, con el pueblo de Israel. Les está preparando para que puedan estar listos para poder entrar, porque no va a ser fácil. Ya no ha sido fácil. Y ahora van a ver en el capítulo 6, vamos a pasar hasta allá. Quisiera pasar más tiempo en Deuteronomio. Es en el 5 en que se dan esos mandamientos que lo conocemos como los 10 mandamientos, una sección muy familiar. ¿Y cuánto quisiera pasar unos minutos más solo hablando de lo que hemos visto o que hemos no visto en estos capítulos del medio? Pero no bastará el tiempo. En el capítulo 6 quiero que escuchen las palabras que se les entrega a Israel para que ellos puedan entender cómo deberían de seguir fieles. Dice en el capítulo 6: esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vas a poseer, para que temas al Señor tu Dios. Noten, algo que nos saltamos tanto, y si no me creen, vayan quizás en el carro, en el bus, cuando se van para la casa el día de hoy. Si no me creen, hermanos, ábrenlo y léenlo, y si me creen, quizás también les hará bien. Estos capítulos del 1 al 6 van a ver una tras otra vez que el problema que tuvieron los israelitas era que una y otra vez tenían miedo, se aterrorizaban. ¿Por qué? Algunas de las naciones que estaban ahí rodeándolos eran como gigantes, y al verlos, ¿cómo podemos contra eso? Esto es lo mismo que nosotros enfrentamos en la vida real. No digo en la montaña, ¿verdad? Aquí en la montaña está bonito todo. Aquí en la montaña sentimos la fuerza, sentimos la confraternidad, está todo enfocado, pero ya vamos a salir. Llegó la hora. ¿Qué haremos
entre este momento en que estamos aquí en el monte y allá, cuando esperamos llegar al punto de ver que sí, se han cumplido las promesas de Dios, que Él ha sido fiel con nosotros, que hemos ido siendo fiel con Él. ¿Qué haremos? No dice que deberíamos estar temiendo al mundo, a los demás, una y otra vez. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Cristo? No temáis, temáis, temáis. Para que temas al Señor. Eso sí. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Quiero que pongan atención en estas palabras que siguen, que se den cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros como el pueblo de Dios en cuanto a cuánto deberemos por el bien de nuestras familias, para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué tanto debemos de guardar las palabras de Dios en nosotros? Dice, escucha, versículo 4. Oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Bueno, voy a seguir volviendo al punto de esta mañana. ¿Por qué? Porque sería muy bonito quizás para escuchar que yo les dijera, yo tengo todas las claves porque, hermanos, ya todo lo tengo perfecto en mi vida. Pero ¿qué? No es así. Yo voy batallando, igual que todos ustedes, hermanos. Es una lucha para mí, en mi familia. Cuando miro aquí que dice, diligentemente las enseñarás a tus hijos, voy pensando, ¿cuántos días de la semana para que sea diligencia estoy practicando? Están los domingos, la reunión de la semana, una que otra clase o actividad, todos los demás días, ¿cómo buenos? Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Yo sé que algunos de ustedes tendrán quizás más esta práctica que quizás otros. Es una disciplina esto también. Hemos hablado de unas cosas quizás un poco más formales, algo más formalizados, más estructurados. Pero hermanos, esto es una práctica de simplemente decidir que vamos a tener disciplina en nuestra conversación de día tras día. Nos estamos sentando con nuestros hijos en la mesa. ¿Cómo te fue este día? Ok, pero todo está relacionado con el mandamiento más grande. Lo que escucha, oh Israel, ¿verdad? Lo que cantan
año tras año, hasta el día de hoy, siguen cantando los judíos. Shema Israel. Oiga, escucha Israel. ¿Qué? El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es e inmediatamente que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. O sea, no hay área en mi vida que mi amor hacia Dios no afecta, no toca, no influye, no tiene influencia en ¿qué? Mi conversación con mis hijos. Aún charlando simplemente con ellos, yo escucho a algunos y ustedes sabrán ya de esto, conocerán ya de esto porque tendrán ejemplos también en sus vidas. Ustedes conocen a algunos hermanos de seguro que los oye hablando con sus hijos y dices: ¿cómo lo hacen? ¿Verdad? Porque los oyes a cada rato hablando de Dios. En mi vida he sido muy bendecido por los ejemplos que he tenido en mi vida, especialmente en la iglesia, ejemplos de varones cristianos. Me da un poquito de temor pensar cuando leo que dice que los que muchos han recibido, ¿qué? Hay esa expectativa de Dios de que yo vaya a usar lo que Él me ha dado, y yo sé que en mi vida, wow, las influencias que yo he tenido ejemplos de hombres cristianos. Entre ellos, el que más me ha impactado es mi papá, mi padre terrenal. ¿Y quién fue la influencia en la vida de él que yo les puedo decir? El padre de él no hablaba tanto a cada rato con ellos. Sí fue una influencia de disciplina con sus hijos, les trataba de demostrar amor en su propia manera. Pero les puedo decir, lo estuve pensando el día de hoy, qué gran pérdida fue en la vida de toda mi familia cuando falleció mi abuela. Porque esa señora, aunque tenía muchos hijos y adoptó a más y los cuidó a todos siempre en su hablar. Si te tratabas de buscar una parte de alguna conversación en que dirías algo que quizás iría contra lo que ella entendía en la fe, te lo decía así. Y cuando te hablaba de cualquier cosa de la vida, que sea de su conexión de internet, de su vecino, lo que sea, iba conectado todo con la fe que ella tenía en su vida, el amor que ella tiene para con Dios. Entonces eso yo lo tomo como en lo que yo he entendido. Ella fue, me parece, la mayor influencia en toda nuestra familia, quizás, no solo en la vida de mi padre terrenal. Hace una gran diferencia cuando simplemente rehusamos vivir pequeños pedacitos de nuestra vida sin conectarlo al amor que queremos vivir con Dios. Una de las mejores devociones que escuchamos allá en la Universidad Cristiana de Oklahoma, en el tiempo que yo estuve allá, fue esta. Uno de los profesores más respetados del departamento de Biblia, se entiende, aquellas charlas de devocional que se daban, cada vez se levantaba el expositor, hablaba aproximadamente unos 15 minutos, se sentaba, terminaban con otro canto, otra oración, y después salían los estudiantes después de escuchar los anuncios. Pero un día él se levantó y simplemente dice: esta semana
estaremos hablando de los submarinos. Y después dijo, están despedidos. Y todo el cuerpo estudiantil estábamos como, ya, se terminó. Qué corto el devocional, ¿verdad? Nos cayó muy interesante. Y muchos porque se permitían cierta cantidad de ausencias cada semestre. Si no querías ir algún día al devocional, faltabas aquel día, ibas otro. Entonces se dieron cuenta, estaban hablando todos en el campus, mira, que el lunes el devocional lo dio el hermano y lo va a dar toda la semana, él va a estar hablando aquí. Y unos 10 segundos habló el hermano. Entonces, ¿qué creen? ¡Guau! Se llenó, hermano. Todos los estudiantes, el día martes ahí estaban. A ver. Lo que pasa es que este hermano ha estado predicando ese hermano desde hace, me parece, unos 60 y pico años. Lo que nos explicó aquel día hace más de 15 años fue esto. Tu vida no es como un submarino con sus compartimentos, que la puedes encerrar aquí y aquí y aquí y aquí. Si aquí se va entrando el agua, no se preocupe, lo cerramos. Aquí no tiene compartimentos. Si dices soy de Dios, entonces ahí estás amando a Dios desde el principio hasta el final del barco de tu vida. Y si vas metiendo diferentes opciones a ese barco, dices me voy a casar, entonces tienes matrimonio, tendremos hijos, ahí está, pero está todo un compartimento más, no en unos 10 o 15. Así no vas encerrando ciertas partes de tu vida. Los que batallamos, ¿con qué? Mucha televisión, la pornografía, sentirnos solos. ¿Cómo vamos a resolver eso? Mira, si yo voy hablando con mis vecinos, voy viendo cuáles de ellos, ¿verdad? Algunos se nota son más receptivos que otros. Hay que usar su intelecto un poco con todos, ¿verdad? Hay que cuidarse un poco. Ser sencillos, pero ¿qué más? Astutos también, no solo sencillos, ¿verdad? Hay que ser astutos también, porque hay algunos que simplemente se quieren aprovechar de uno. Pero con algunos puedes ya ser algo vulnerable, como fui con ustedes esta mañana, ¿no? Les di unos pequeños pedazos de verdad de mi vida, unas pequeñas verdades de mi vida. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, es lo correcto que nos confesemos. A nivel de esta confraternidad que gozamos. Si no queremos salir de este monte y sentirnos inmediatamente solitos otra vez, tenemos que aceptar que vamos a compartir por lo menos un poquito. Y voy a hacerlo hasta un hábito. Con cada hermano que voy conociendo, le voy a dar más y más y más a este hermano. Le voy a dar esta piedrita, y esta, y esta, y esta. Todas estas piedritas de dentro de mi corazón son piedras que yo voy prestando porque me están cargando a mí. Si los mantengo a todos como secretos, son verdades que quizás son vergüenzas para mí, pero pesan mucho si los mantengo yo solo. Pero si las comparto, entonces no pesan tanto estas verdades, porque se las doy a estos hermanos quienes han expresado y han mostrado que quieren ser mi hermano en Cristo. Por lo menos lo han dicho: a ver, te doy una piedrita y te daré más.
y te daré más con el tiempo. Usaré la mente que el Señor me ha dado para ver si eres una persona que sí ha dado, se ha mostrado que sí puedo confiar en ti. Claro, al principio no lo sé, así que tengo que darte un poquito, ¿no? Así es que va funcionando la confianza, hermano. No, la confianza no pasa así. Les voy a decir todos los secretos de mi vida y a ver si no agarran las piedras para apedrearme. Porque ¿saben qué? Allá afuera hay los que están ansiosos de encontrar piedras, hermanos. Y a veces esos somos nosotros. ¿Cuándo es? Vamos a seguir leyendo en Deuteronomio en un momento, pero les quiero preguntar, hermanos, ¿cuándo son los momentos cuando queremos levantar esas piedras para tirarnos? ¿Saben cuándo? Es cuando ignoramos, igual que allá en Juan, ¿verdad? Lo que ignoraban los que traían la acusación contra esa mujer. ¿Qué ignoraban? Ellos mismos, ¿qué? Eran pecadores. Ajá, tenían el mismo problema. Ahora, les quiero preguntar una cosa. Les voy a confesar primero algo más, otra piedrita. Esta es pequeña porque creo que muchos lo comparten. A ver, allá yo vivo en Arlington, en una ciudad entre Dallas y Fort Worth. Mira, por varios años cuando pasamos por ahí, yo siempre decía a mi esposa, nunca voy a vivir aquí. ¿Por qué? Mira qué tráfico. Pesado. Andábamos en el tiempo del rush hour, pasaban todos los carros en el camino, y digo, bueno, el problema es que yo andaba siempre a esa hora, ¿verdad? Si se evita a esa hora, pues a 2 o 3 horas estás tranquilo. Aquí yo miro que también tiene ese tráfico, ¿verdad? Quizás más fuerte. Ahora, pregunta, ahora sí la confesión. Yo cuando ando a veces, y el tipo me corta, ¿cómo me pongo? Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que me molesta tanto? Podría ser que yo estoy tratando en mi vida, estoy tratando de hacer el esfuerzo para ser santo, para no ser como ese tipo, pero también, y esto es algo interesante, díganme que si estoy equivocado o no, pero también yo he sido ese tipo antes. Es fácil querer decir esas palabras o empezar y enfrente a sus hijos. Yo sé, hermanos, hasta lo escuché también de otro hermano, oye, es fácil. Wow, como que se nos escapa. Y quizás no es una palabrota así, pero la actitud. ¿Y por qué? ¿Por qué es que sentimos que yo puedo agarrar esa piedra porque pero ¿por qué? ¿Por qué no sientes que esa piedra es la misma piedra que la llevas aquí, hombre? ¿Verdad? Mira los adúlteros, qué malos son. Oye, ¿por qué te sientes tan santo comparándote con los que son adúlteros? ¿Acaso nunca has visto a una mujer así? Eso quizás es otra piedra muy fuerte, ¿verdad? De esa quizás no queremos decir nada, porque es una vergüenza para nosotros. Y esto es lo que quiero subrayar, hermanos. En lo que yo he entendido, a tratar de buscar y buscar para poder traerles algo, y ya van a ver con lo que sigue aquí en Deuteronomio y lo demás que han aprendido el día de hoy. Si va en contra de lo que yo digo aquí es tratar de, yo entiendo, hermano, busquen de la palabra, lo que dice la Escritura. Si el Espíritu te guía en cierta forma, hermanos, está bien. Pueden probar cada palabra que les digo. Les animo a hacerlo. Pero, hermanos, esas piedras que levantamos tan rápidamente para tirar, para hacernos los santos, para decir, ese no hace bien con esto, ella no, él es muy mentiroso, ella chismea mucho. ¿Y por qué la vienes acusando así? ¿Por qué estás listo para tirar esa piedra? ¿En qué vivimos? ¿En qué vivimos nosotros?
Vivimos en una comunidad, el pueblo de Dios, en que yo doy gracias honestamente. Una de las cosas más difíciles que yo he tratado de entender es cómo puede ser que en cierta parte de la historia Dios le dice, hay castigos de cierto tipo como apedrear, que sí, y está ya entonces otra parte de la historia, y entonces entendemos que pues mejor no, ¿verdad? Hay cuestiones difíciles que tratar de entender en la Biblia, ¿ok? ¿Qué quiero hacer? Quiero ser honesto en cuanto a eso. Yo no me voy a poner de pie a tratar de decirles, mira, porque soy ministro, yo lo entiendo y ustedes no, No, les voy a admitirlo, Voy a admitir, es difícil a veces tratar de entender algunas cosas así. Pero entendemos, hermanos, entendemos que formamos parte de una comunidad en que lo que se nos ha dado de instrucción, hermanos, es ser fiel. Quizás algunas de las instrucciones que encontramos aquí aplicaban en cierta forma para los israelitas en ese tiempo, pero entendemos la importancia de la santidad aún si no aplica cada ley igual a nosotros. Vamos a ver aquí lo que dice. Dice, versículo 8, y las atarás, versículo 7, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando andes en el bus, cuando andes en tu carro con tu familia, cuando andas caminando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tu vida no es un submarino, ¿verdad? No hay partecitas en que vas a decir, no, aquí ya me aburrí de tanto hablar de la gente, como la gente dice, la religión, ¿verdad? Esto es la realidad. Tenemos un creador y no hay nada en mi vida que no es impactado por el creador. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes, ¿verdad? Cantamos así, oh, cuánto amo a Cristo, ¿verdad? Amén. Porque Él me amó tanto a mí. Si lo cantamos, ¿qué parte de nuestra vida no compartimos acerca del amor de Él? Hablando siempre, tratando todo en nuestras vidas en relación con el amor de Él. Cuando te acuestes, estás ahí cansado, final del día, ¿qué vas a hablar? Cuando te levantes, hoy tengo mucho que hacer. Me acuerdo de una poesía que mi mamá siempre tenía en su escritorio, que trataba de como que cuando se levantó, y quizás sabrán algo así parecido a ustedes, que cuando me levanté esta mañana y dije, tengo demasiado que hacer y no tengo tiempo para orar, entonces salí y fui y que estuve haciendo todas las cosas y mira qué pesado y qué difícil, y al fin le dije al Señor, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me ayudaste? Y simplemente me contestó, no tomaste tiempo para orar. Cuando te levantes, principio del día, final del día y todo lo que va en medio. Versículo 8, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Las consecuencias. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y entendemos nosotros, hermanos, que en nuestro caso la tierra de Egipto es el pecado, ¿verdad? Amén. Temerás
solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor es tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Hermanos, estas son las instrucciones viendo para el futuro cómo deberían aplicar, cómo deberían atar, cómo deberían conectar, imprimir, escribir las palabras de Dios para mantenerlas con ellos siempre. Y hermanos, si quieren saber en las vidas de sus hijos, de sus esposas, sus familias, quieren ser más fuertes como padres, quieren ser más fuertes como esposos, quiero que entiendan algo. Todo va a ser a base de cómo, gracias hermano, a base de cómo estamos en cuanto a qué, si tenemos a ese hambre, ese querer para tener las instrucciones de Dios en mi vida, hasta que estoy hablando siempre de ellos y no hay ninguna parte de mi vida que no permito conectar con Él. Ahora, esos compartimentos quizás en tu vida sí han existido, ¿verdad? Ponemos un murito y decimos, ya sabemos que Dios sabe que lo hice, pero es un Dios de gracia, y nos hacemos las excusas, ¿no? No permitan ningún muro, ninguna barrera en una parte de su vida, hermanos, porque si lo hacen, lo que van haciendo es que van poniendo también, hasta la otra metáfora, las piedras, los secretos que vas poniendo en tu vida, y verás entonces cuando maltrates a tu esposa, cuando hables muy fuerte con ella. ¿Por qué será? ¿Qué estaba haciendo ella que te molestaba tanto? ¿No es lo mismo que tú llevabas ya por dentro? Esas piedras que tienes adentro, esos secretos que tienes por dentro, la forma en que hablaste mal con el vecino, dijiste al hermano. Si yo quiero ser buen padre, yo quiero ser un buen esposo, tengo que simplemente tratar toda mi vida con el más grande de los mandamientos. Y de ahí todo lo demás son detalles, ¿verdad? Todo lo demás son detalles. Que no se nos olvide el mandamiento más grande del mundo y el segundo que Jesús ofreció así tan rápidamente cuando le preguntaron cuál era el más grande. También debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Saben que escucharon nuestras últimas palabras? Los tenemos que amar a ellos como nos queden, como nos amamos a nosotros mismos. Qué raro eso. Pero si voy poniendo esos secretos en mi vida, y voy haciendo compartimentos en mi vida donde no puede entrar Dios, entonces no me estoy amando a mí. ¿Y cómo puedo amar bien al prójimo, a mi esposa, a mis hijos? Hermanos, escuché un canto hace varios años y me impactó como ningún otro canto me ha impactado. Es por un caballero que vive en Tennessee, se llama Andrew Peterson. El título en inglés es Be Kind to Yourself. En español sería algo como sé bueno contigo mismo. Sé bueno contigo mismo. Y parte de las palabras de esa canción dicen así: la guerra, ¿cómo es que terminará? ¿Cómo es que terminará la guerra? ¿Cuál será el fin?
¿quién ganará? Cuando los que batallan, los enemigos, son, por un lado, tú, y al otro lado, tú, y al otro lado, tú. ¿Verdad que somos malos enemigos contra nosotros mismos, reteniendo esos secretos, esas verdades, no compartiendo? Hermanos, suéltelos, aunque sea por piedritas pequeñas, con tus hermanos. Van a agarrar confianza así con ellos. Se va a edificar esa confianza. Espero que ha sido de ánimo este mensaje. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida.